Buenas tardes con todos. Dentro de 10 minutos vamos a dar inicio a nuestra VIP Class, Estrategias para la elección de la revista donde publicar.
Espero que todos tengan un buen día. Quiero darles la bienvenida a este evento a nombre de Vitech y a las personas que han hecho realidad este seminario. Agradecemos en primer lugar a los organizadores de este evento y a las personas que han trabajado estas semanas para que todo esto fuese posible. No olviden seguirnos en Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram. Y por último, queremos agradecer a las personas más importantes de este evento, a ustedes quienes asisten y nos apoyan en esas iniciativas de investigación. A todos ustedes sean muy bienvenidos. Bien, vamos a dar inicio a esta VidClass llamada Estrategias para la elección de la revista Donde publicar. Nuestro expositor será el doctor David Román González. Actualmente es CEO y fundador de Vitech, profesor principal de la Universidad Nacional Tecnológica Lima Sur y coordinador del Laboratorio de Investigación en Tratamiento de Imágenes INTILAB de la Universidad de Ciencias y Humanidades. Es senior member en investigación, reconocido por Concitec en el grupo Carlos Monge, nivel 1. Cuenta con más de 100 artículos indizados en Scopus. Con ustedes, el doctor David Román González. Muy buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la presentación y muchas gracias a ustedes por estar presentes y pues dar un poco de su tiempo esta tarde para compartir un tema que es muy importante, ¿no? Cuando nosotros hablamos de investigación, publicación, un tema muy importante es pues cómo elegir la revista donde voy a publicar, a qué revista o a qué congreso, porque las publicaciones también pueden ser en congresos, voy a enviar mi artículo científico para que sea evaluado y pueda publicar los resultados de mi investigación. Esta, esta etapa de poder elegir una buena revista es una etapa y un paso muy importante porque va a depender justamente mucho de muchas de las chances de que mi artículo sea publicado, también depende de que hayamos hecho una buena selección y elección de la revista donde publicar. Entonces, a manera de contexto, eh, obviamente si nosotros hablamos de publicación, de escoger una revista para poder publicar, estamos hablando de que necesitamos publicar resultados de qué? Resultados de la investigación. Entonces, eh, vamos a hablar primeramente de eso, de la investigación. Entonces, para hablar de la investigación, lo que voy a pedirles es que podamos interactuar un poco, ¿sí? Para conocer también la opinión que tienen ustedes respecto a lo que es investigación. Entonces, vamos a ir al Google Meet, ¿correcto? Y vamos a ingresar a www.menti.com y nos va a pedir un código. Utilizamos el código 23209557 o también podemos escanear el código QR para poder participar de esta encuesta, ¿sí? A ver, tratemos de participar de esta encuesta para poder ver, la pregunta es, ¿no? ¿Quiénes deben aportar a la investigación? ¿Sí? ¿Quiénes deben aportar a la investigación? Obviamente, creo que hay muchas instituciones que deberían aportar a la investigación. Ustedes pueden ingresar una respuesta. ¿Qué institución creen que debería ser la que debería aportar a la investigación? ¿Ok? A ver, vamos viendo. Sí, hay dos participaciones. A ver, por favor, anímense a participar y responder de esta encuesta en Mentimeter, por favor, para que seamos interactivos.
www.menti.com con el código que se muestra en pantalla, ¿no? El 23 20 95 7, o también escaneando el código QR. Ok, a ver, veamos. Muchas de las personas que han participado de la encuesta dicen que, claro, la universidad o las universidades, Concitec, la academia, ¿sí? ¿Correcto? Son algunas de las respuestas que hemos recibido a través de la encuesta, ¿no? Entonces, regresando, pues, nosotros al contexto de la investigación, pues principalmente la investigación debe ser soportada por tres entidades, que en este caso yo le denomino el trípode de la investigación. ¿Por qué trípode? Porque efectivamente son tres organismos principalmente que van a dar soporte a lo que es la investigación, y empezamos pues con la universidad. ¿Por qué la universidad? Porque si bien es cierto, en la universidad nosotros tenemos nuestros estudiantes y los docentes que una de las primeras actividades y objetivos en una universidad es la de formar nuevos profesionales. Sin embargo, no es esa la única labor que debe tener la universidad, ¿no? La universidad no solo está llamada a formar nuevos profesionales, sino también la universidad está llamada a contribuir con el conocimiento humano. ¿Y cómo se logra esta contribución? Pues justamente a través de la investigación. El otro elemento importante dentro de este trípode que da soporte a la investigación es el Estado o el gobierno, ¿no? ¿Por qué? Porque a través del Estado se pueden dictar políticas que puedan promover la actividad investigativa en un país, ¿sí? Es el gobierno el que va a dictar leyes, decretos que van a promover que más instituciones quieran realizar investigación. Y finalmente, el trípode está compuesto por la empresa privada, que normalmente la empresa privada es el que tiene el financiamiento para poder invertir en temas de investigación. Entonces, con estos tres componentes, la idea es pues poder dinamizar la ciencia, la tecnología y la actividad investigativa en un país. Entonces decimos, ¿no? El gobierno va a poder dictar normas, leyes, políticas que incentiven la investigación. La investigación se va a realizar en la universidad, porque aparte de formar nuevos profesionales, se debe contribuir con el conocimiento humano. Y finalmente, pues la empresa privada debería financiar o tendría la posibilidad de financiar estos proyectos de investigación que se realizan en las universidades y que finalmente van a resolver los mismos problemas de la empresa, ¿no? Porque si la empresa decide invertir en investigación es porque seguramente tiene un problema. Las empresas tienen muchos problemas y quieren resolver este problema. Entonces, todos salimos beneficiados, ¿no? Actualmente, como estamos en Perú, ¿no? Que es el tema que conocemos, pues en Perú efectivamente a través del gobierno se ha dictado la ley de beneficios tributarios para aquellas empresas que inviertan en investigación. Entonces, las empresas que invierten en investigación pueden acceder al beneficio de reducir sus impuestos, ¿no? Para esto, pues, la empresa privada puede invertir en investigación de la mano, obviamente, con las universidades, con centros autorizados que son reconocidos por Concitec para realizar investigación. Y de esa manera se está tratando de dinamizar. Y es la estrategia que debería funcionar, obviamente, no solo en Perú, sino en cualquier país del mundo. Ahora, ya que hemos hablado de la investigación, pues el siguiente punto a conversar es sobre publicar, ¿no? Ya hemos hablado por qué es importante la investigación, quiénes son los que deberían fomentar y participar en la actividad investigativa, y ahora hablemos de publicar. Publicar es importante, ¿no? Publicar es importante, y justamente vamos a regresar a la encuesta, ¿correcto? A la encuesta del Mentimeter. Y pues yo les voy a hacer la pregunta de ¿por qué
creen ustedes que es importante publicar? ¿Por qué creen ustedes que es importante publicar? Entonces, nuevamente podemos ir a www.menti.com. Ahí utilizan el mismo código, el 232095.7, o podrían escanear el código QR que se muestra en la pantalla. ¿Por qué creen ustedes que es importante publicar? A ver, participen. Vamos a ver cómo va. Sí, hay participaciones. A ver quién más se anima a participar de la encuesta www.menti.com con el código 232095.7 o escaneando el código QR que se muestra en la pantalla. Ok. ¿Qué resultados vamos teniendo? Ya algunos comentan que puede ser importante publicar para encontrar colegas, para difundir mis resultados, para contribuir por intercambio, por becas, ¿correcto? Resolver problemas, ¿sí? Entonces, efectivamente, son posibilidades que nos da, digamos, el hecho de publicar. Vamos a regresar a la presentación y si hablamos de publicar, pues nosotros vamos a mencionar que publicar es como que una de las últimas etapas del proceso de investigación, ¿no? Obviamente para investigar nosotros seguimos un método científico, hacemos la observación, nos hacemos preguntas, buscamos, planteamos hipótesis, hacemos experimentación y analizamos resultados. Luego de hacer todo ese proceso de investigación y obtener nuestros resultados, el siguiente paso es justamente compartir esos resultados, ¿no? Porque si yo estoy haciendo una investigación, yo no investigo para mí, sino la idea es investigar para el mundo, para contribuir con el conocimiento humano. Entonces es importante que yo pueda compartir los resultados de mi trabajo de investigación. Y ese compartir se puede hacer pues justamente a través de la publicación o también la divulgación científica. Pero sobre todo los investigadores lo que buscamos es poder publicar los resultados de nuestra investigación en revistas o en congresos, ¿no? Entonces, ¿y por qué es importante publicar? Porque como ya lo hemos visto en la encuesta, eh, nos permite quizá encontrar colaboración. ¿Por qué? Porque sea cual sea el tema que estamos investigando, estemos seguros que nosotros no somos los únicos que estamos investigando en este tema. ¿Sí? No somos los únicos que estamos investigando en este tema. Al costado, en un laboratorio adyacente, puede haber otro grupo de investigadores que está trabajando en el mismo tema. En la universidad del frente podría haber otro grupo de investigación que está trabajando sobre el mismo tema. En otra ciudad, en otra región, en el país vecino, podemos encontrar grupos de investigación que están trabajando sobre el mismo tema y al otro lado del mundo estemos seguros que también va a haber gente que está trabajando en temas similares. Entonces, poder publicar los resultados me va a permitir justamente dar a conocer que yo también estoy trabajando, conocer qué otros grupos de investigación trabajan en temas similares y poder unir esfuerzos, hacer trabajo colaborativo, de tal manera de quizá obtener resultados más pronto utilizando menos recursos, ¿no? Otro de las importancias es justamente la posibilidad de hacer intercambios. Si yo ya trabajo en colaboración con otros grupos de investigación en otros lados del mundo, podría darse la oportunidad de hacer un intercambio, ¿no? Un investigador de mi grupo puede ir a hacer una pasantía de investigación en el laboratorio del extranjero y de la misma manera algún miembro de ese laboratorio podría venir a mi grupo de investigación y trabajar por un tiempo determinado. Asimismo, el publicar me va a permitir
darme a conocer, por lo tanto, aumentar las chances de poder ganar alguna beca, ¿no? Sobre todo si estamos buscando alguna beca para hacer estudios de posgrado, también para hacer pasantías de postdoctorado o pasantías de investigación. El hecho de publicar es dar a conocer mi trabajo, también enriquecer mi currículum y de esa manera tener opciones de ganarse una beca, de ganarse pasantías, estancias de investigación, ¿correcto? Entonces, también por eso es importante, ¿no? Y finalmente, pues, también todo ese trabajo colaborativo puede llevar a firmar convenios, ¿no? Que también son importantes a nivel institucional, la firma de convenios para justamente lograr este trabajo colaborativo bajo ya un marco legal, ¿no? Entonces, de esa manera es importante el poder publicar. Entonces, pero decíamos, ¿no? Para poder publicar yo necesito seleccionar, ¿qué? Seleccionar la revista, necesito escoger la revista. Y como ya también lo hemos mencionado, escoger la revista es un paso importante que va a determinar, ¿no? Las chances que yo tengo de que mi artículo sea publicado. Obviamente, no hay ninguna receta mágica que te asegure que tu artículo va a ser publicado, pero sí hay ciertas estrategias, ciertos tips que van a maximizar las probabilidades de que tu artículo sea aceptado para publicación. Y uno de esos aspectos a tener en cuenta es escoger bien la revista, porque si nosotros no escogemos bien la revista, podemos tener, digamos, la oportunidad de que nos rechacen el artículo, ¿no? O sea, si no hemos escogido bien la revista, nos van a rechazar nuestro artículo científico. Entonces, para escoger bien la revista hay diferentes pasos, tips, herramientas que nos pueden ayudar a realizar de mejor manera este paso. Entonces, vamos a ir viendo. Una de las primeras herramientas que vamos a presentar es justamente Jane, ¿no? Jane es una plataforma que me va a permitir justamente ver a qué revistas puedo enviar mi artículo de investigación. Entonces, nosotros vamos a ir directamente a una página, ¿no? En un navegador web, vamos a poner Jane, ¿correcto? Y la primera opción nos dice, pues, no, Journal Author Name Estimator. Entonces, entramos a ese link y efectivamente representa lo que es la plataforma Jane. En esta plataforma Jane, ¿no? En esta plataforma Jane tenemos un campo y en este campo lo que podemos escribir es el título o también podemos poner el abstract del artículo que tengo, ¿correcto? Entonces, de esta manera yo podría tener el título o el abstract y la plataforma me va a poder sugerir algunas revistas. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a poner Brain Computer Interface, ¿no? Brain Computer Interface, una temática, digamos, de la que estemos investigando. Como les decía, podemos poner directo el título del artículo. De repente ya tengo el artículo preparado y tengo el título, puedo poner el título, puedo poner el abstract o resumen, ¿no? En este caso estoy poniendo como una temática, ¿no? Brain Computer Interface. Ponemos acá Find Journal y me va a lanzar toda una lista, ¿no? Una lista de revistas, ¿no? Que de alguna manera coinciden con la temática que he colocado, ¿no? En este caso, Brain Computer Interface. Entonces me dice que podría publicar mi artículo relacionado a Brain Computer Interface en el Journal of Rehabilitation Medicine. Puedo publicarlo en PLOS ONE, puedo publicarlo en Computational and Mathematical Methods in Medicine, ¿no? Y así una serie de opciones de diferentes revistas en las cuales a las cuales yo podría enviar mi artículo para su revisión y evaluar su posible publicación, ¿no? Ok, entonces esta plataforma es una herramienta que me puede ayudar a identificar las revistas, ¿correcto? Es una plataforma que me puede ayudar a identificar las revistas. Ok, pero obviamente esto no es la única plataforma, ¿correcto? No es la única plataforma.
hay otras plataformas, pero algo importante que mencionar de este Jane es que también se ordena nos da el dato de la influencia del artículo, ¿no? Una manera de también estimar, digamos, el factor de impacto de la revista. Por acá nos da algunas etiquetas, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el caso de PLOS ONE, nos dice es High Quality Open Access, ¿no? Ya nos dice que es una revista Open Access y que es de alta calidad. Nos dice que está indexado en Medline, ¿no? Y PubMed Central, ¿no? Entonces, también nos da alguna información de esas revistas, ¿correcto? Nos da información de las revistas. Ok, eso ha sido Y. La siguiente herramienta o plataforma donde yo puedo buscar revistas es Simago, el Simago Journal Ranking, ¿no? Entonces vamos a regresar a un explorador y vamos a escribir Simago, ¿ok? Simago Journal Ranking, el primero, ¿no? Y de esta manera podríamos buscar revistas, ¿no? Vamos a Journal Ranking acá. Y me sale pues el ranking de revistas, ¿no? Obviamente primero me salen las revistas que son Q1, luego Q2, Q3 y Q4, ¿correcto? Acá cuando buscamos una revista podemos hacerlo por las temáticas, ¿no? Por ejemplo, acá me dice área, entonces acá yo podría escoger un área específico, Computer Science, por ejemplo, ¿ok? Un subárea, en este caso Artificial Intelligence, ¿no? Y acá me van saliendo las revistas, ¿no? En esa área que voy seleccionando, ¿no? Entonces, en primer lugar, me sale pues el IEEE Transaction on Pattern Analysis and Matching Intelligence, ¿no? Que es una revista Q1, ¿correcto? Luego hay el Science Robotics, ¿no? Que es otra revista relacionada a Computer Science e inteligencia artificial, en la cual yo podría publicar, ¿no? Ahora, este es lo que Simago nos muestra es un ranking de revistas, pues, ¿no? Entonces, para los que no están familiarizados con los temas, con los términos Q1, y si nosotros vamos avanzando más adelante, ¿no? Vamos a ir seguramente viendo otras calificaciones. Por ejemplo, acá ya pasamos a lo que es Q2. Para los que no están familiarizados con este término, es Q1, Q2, Q3, Q4 representan los cuartiles. ¿Y cómo se representan estos cuartiles? ¿No? De acuerdo a la temática que yo estoy seleccionando, se toma a todas las revistas que están dentro de esta temática y se les ordena de manera en función de su factor de impacto, ¿no? De una manera ranqueada, del mayor factor de impacto al menor factor de impacto, ¿no? De una manera ordenada, y se divide en 4 grupos. Obviamente el primer grupo, los que están más arriba, representarían el grupo de Q1 o cuartil 1, el segundo grupo Q2, luego Q3 y el último grupo o el cuarto grupo sería el Q4 o cuartil 4, ¿no? Entonces, de esa manera es que se ordena este ranking de revistas por Simago, y ese es el término que se usa, ¿no? Q1 son las revistas que están en el primer cuartil, las que están en el primer grupo del ranking de acuerdo a la temática. Ojo que el ranking es por temática, no es un ranking general de todas las revistas, sino es el ranking por temática. En una temática se evalúa a todas las revistas que publican en esa temática, ¿no? Se divide en 4 grupos y el primer grupo es los que pertenecen al cuartil 1 o Q1, ¿no? Entonces, eso es importante. Otro aspecto importante que nos da esta plataforma de Simago es el hecho de que al lado de la revista yo podría encontrar este candadito, ¿sí? Este candadito abierto me dice que es una revista Open Access, ¿correcto? Es una revista Open Access. Entonces, ya de esta manera yo puedo saber si la revista es Open Access o no es Open Access, ¿no? Entonces, yo puedo ir viendo. Ahora, no solo puedo encontrar las revistas por la temática, sino, como ustedes ven acá, también podría encontrar por países, ¿no? Entonces, o por regiones,
¿no? Países o regiones. En este caso, a ver, vamos a hacer una búsqueda para Francia, por ejemplo, ¿no? ¿Qué revistas en Francia hay relacionadas a Computer Science e Inteligencia Artificial? Y claro, me dice que hay dos, ¿no? El Review de Intelligence Artificial y el International Conference on Concept, Lattice and Their Application, ¿no? Son dos medios de publicación franceses relacionados a inteligencia artificial y computer science, ¿no? Nosotros podríamos ir a ver regiones, por ejemplo, en lo que es Norteamérica, y obviamente ahí hay más opciones para publicar, ¿no? Acá nosotros vemos cuántas opciones hay. Hay 417 opciones de dónde enviar nuestros artículos relacionados a esta temática. Entonces, es una forma también de encontrar las revistas. Ahora, otro aspecto importante cuando estoy tratando de seleccionar a qué revista enviar mi artículo científico es pues si esa revista a la que yo voy a enviar está indizada o no, ¿no? El término de indización o indexación hoy en día se ha hecho un poco más común, ¿no? Saber, oye, tú has publicado un artículo, sí, está indexado o no, ¿no? Tengo artículos publicados, tengo artículos indexados, ¿no? Entonces el término de indexación es otro término que se ha hecho común. ¿Y por qué se ha hecho común? Porque obviamente tenemos a nivel mundial muchas revistas, muchas opciones de revistas donde publicar. Entonces, para saber si un artículo está publicado en una revista, digamos, que tiene cierto nivel o cierto factor de impacto, cierto nivel, la idea es saber si está indizado o no, ¿no? O indizado o indexado, cualquiera de las dos puede valer. Entonces, saber si la revista está indizada o no es algo importante, ¿no? Y cuando hablamos de índice, lo que básicamente estamos hablando es que los artículos de esa revista están incluidos en una base de datos, ¿no? Estar incluido en esa base de datos representa estar indizado o estar indexado. Entonces, a nivel de base de datos también hay una variedad, ¿no? Así como a nivel de revistas hay variedad, a nivel de base de datos también hay una variedad, ¿no? Entonces, cuando uno dice, yo tengo mi artículo publicado y está indexado, también la pregunta es, ¿y dónde está indexado, no? Porque hay una variedad, hay Latin Index, por ejemplo, hay Cielo, hay Compens, hay Scopus, Web of Science, ¿no? Entonces, digamos que una de las bases de datos más reconocidas a nivel internacional es Scopus, ¿no? Entre las dos bases de datos más reconocidas a nivel internacional tenemos a Scopus y Web of Science. Entonces, cuando yo quiero seleccionar la revista a la cual voy a enviar mi artículo, sí sería bueno saber si esa revista está indizada o no. Entonces, como decíamos que una de las bases de datos más reconocidas a nivel internacional es Scopus, entonces yo podría entrar a Scopus, ¿correcto? Entro a Scopus y acá en Scopus es toda una plataforma que incluso uno necesita tener una cuenta para tener acceso, digamos, a todas las opciones y herramientas que tiene Scopus, pero hay dos cosas que se pueden hacer sin la necesidad de tener una cuenta, ¿no? Puedo buscar autores, ¿sí? Con el Author Search, o puedo buscar fuentes, ¿no? Entonces yo me voy a fuentes, ¿correcto? Si me voy a fuentes, y acá puedo ingresar el título de la revista para saber si esa revista está indizada en Scopus o no. Entonces yo podría regresar a esta plataforma Jane, ¿correcto? A la plataforma Jane, y pues de toda la lista que me ha salido como opciones para publicar mi artículo, voy a seleccionar una, ¿no? Por ejemplo, Plus One, copio, Scopus, en title, pego, ¿no? Y voy a tratar de buscar. Y efectivamente, Plus One lo encuentra y está acá, ¿no? Entonces, Plus One es una revista que sí está indizada en Scopus, ¿no? Incluso cuando ingresamos, acá tenemos el Site Score, que es, digamos, la métrica que utiliza Scopus para rankear las revistas. Tiene un Site Score de 5.2 para el periodo 2009. Y tenemos un Site Score Tracker también que nos da Scopus, y que actualmente el Plus One tiene 4.7, ¿no? Entonces, este Site Score Tracker se va actualizando de manera mensual
y más o menos entre mayo y junio de cada año sale ya el definitivo, ¿no? El Site Score 2009 salió acá el 6 de mayo del 2020 y el Site Score 2020 saldrá entre mayo y junio del 2021, ¿no? Pero mensualmente, digamos, acá nos va mostrando cuál es la evolución del Site Score de la revista, ¿no? Entonces, Plus One pues tiene un buen Site Score, es una revista de alta calidad, ¿no? Pero así podríamos ir buscando otro tipo de revistas. Vamos a ver acá una de más abajo, a ver qué dice acá, Neural Computation. Vamos a copiar, vamos a buscar si Neural Computation está en Scopus. Perdón, vamos a borrar esto. Nuevamente vamos a buscar Neural Computation. Y acá está, ¿no? Neural Computation también lo he encontrado. Y también es una revista de buen impacto, ¿no? Tiene un site score de 6.6 y en el score tracker para el 2020 está en 8.1, ¿no? Entonces, también es una revista que está en Scopus y que tiene buen impacto, ¿no? Entonces, digamos que esas serían entre las tres maneras. Obviamente hay muchas otras herramientas que se pueden encontrar en Internet buscando, digamos, cómo elegir la revista donde publicar, pero acá tenemos tres herramientas que les estamos compartiendo el día de hoy, ¿no? J, por un lado, por otro lado, el Simago Journal Ranking y también Scopus, ¿no? Para saber si las revistas a la que quiero enviar mi artículo científico se encuentra en Scopus o no. ¿Ok? Entonces, esas son algunas herramientas para escoger la revista. Ahora, cuando voy a escoger la revista, también otro tip importante, si no sé muy bien cómo escoger bien la revista, otro tip importante es pues saber dónde se han publicado, ¿no?, los artículos que se está consultando como referencia. Se supone que cuando yo he hecho mi trabajo de investigación, como parte de la investigación, he tenido que desarrollar un estudio del estado del arte, ¿no? El estudio del estado del arte lo que me representa es conocer cuál es la situación de la temática que estoy investigando, cómo ha avanzado, hasta dónde ha avanzado la ciencia en la temática que estoy investigando, para que una vez que yo identifique hasta dónde ha avanzado la ciencia, yo también puedo identificar sobre eso, ¿no?, sobre dónde está ahorita la ciencia, cuál va a ser mi aporte para que la ciencia siga avanzando. Entonces, ese es el estudio del estado del arte. Entonces, para conocer ese estado del arte, yo tengo que leer, hacer una búsqueda sistemática de información, leer artículos que me van a servir como referencia y como base para mi investigación. Entonces, una buena manera también de saber dónde publicar es conocer dónde se han publicado esos artículos que yo estoy tomando como base, ¿no? Y si yo estoy tomando varios artículos como base para hacer mi estudio del estado del arte, saber dónde se han publicado esos artículos también me puede dar una idea de dónde podría yo publicar el artículo que voy a trabajar. Entonces, esa es otra opción, otro tip importante para poder escoger la revista donde voy a enviar mi artículo de investigación. Ahora, una vez que yo estoy seleccionando, estoy en ese proceso de selección de la revista de investigación, pues hay que tener también en cuenta ciertos aspectos, como por ejemplo, una vez que yo tengo identificado una revista, es importante leer las últimas publicaciones, los últimos artículos de esa revista, para conocer más o menos qué tipo de tema están considerando esa revista y de tal manera ver si mi artículo también está en esa línea y de esa manera ver si hay chances de publicar, ¿no? Porque claro, muchas veces el título de la revista puede ser de alguna manera amplia, pero ya internamente, si nosotros empezamos a leer los artículos, quizás ya se están orientando hacia una parte específica de la temática, ¿no? Entonces, es importante eso, ¿correcto? Entonces, vamos a, vamos a leer los últimos artículos de la revista para que puedan
darse cuenta, digamos, si el artículo que tengo está en esa línea de los artículos que normalmente está publicando, digamos, la revista que estoy seleccionando, a la cual estoy apuntando. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver. Me dicen que nos está compartiendo por el Google Meet. Ok. Ok. Espero que ahora sí vayan viendo. Ok. Continuamos. Entonces, otro aspecto a tener en cuenta, es el factor de impacto. Ya hemos visto digamos, el site score, que es la métrica con la que mide Scopus, ¿no? En el caso de Plus One está por encima de 5, en el caso de Neural Computation está por encima de 6. El factor de impacto es algo muy importante, ¿no? Y es en función de este factor de impacto que se hace el ranking y se evalúa si una revista pertenece a Q1, Q2, Q3 o Q4. Entonces, es importante saber cuál es el factor de impacto porque depende de eso también las aspiraciones que tiene uno, ¿no? Porque si uno quiere publicar pero recién está empezando, quizá aspirar a publicar en una revista Q1 va a ser un poco complicado, ¿no? Si recién es tu primera experiencia tratando de publicar, entonces digamos que Q1 va a ser un poco más dificultoso. Obviamente las revistas que tienen mayor factor de impacto, que están posicionadas en el cuartil 1, son más exigentes, más rigurosas, tienen una alta tasa de rechazo, ¿no? Hay una gran cantidad de artículos que quieren publicarse en esas revistas y no hay mucho espacio para publicar todos los artículos que les llegan, entonces hacen una muy buena selección y publican solo los mejores artículos, ¿no? Entonces, de acuerdo a la etapa en la que estoy, digamos, de mi crecimiento profesional como investigador y de acuerdo a las aspiraciones que tengo, es importante conocer el factor de impacto para saber, oye, sí, mi trabajo es bueno, ya tengo cierta experiencia, entonces sí puedo aspirar a publicar en una Q1 o decir, pues no, recién estoy empezando, es mi primera experiencia, entonces quizá mejor publico en Q4 o Q3, ¿no? Entonces, para saber si la revista a la que estoy apuntando está dentro de mis aspiraciones, es importante conocer cuál es el factor de impacto de esa revista, ¿no? Cómo está rankeada, cómo está clasificada, a qué cuartil pertenece, ¿correcto? Otro aspecto importante, pues obviamente es el idioma, ¿no? Muchas revistas, obviamente la mayor cantidad de revistas que tenemos se publica en inglés, pero si el inglés no es el idioma, digamos, que yo domino, no me siento cómodo redactando en inglés, yo prefiero tener el artículo redactado en español, entonces tendré que buscar revistas que estén en español o en el idioma con el cual yo me siento cómodo, ¿no? Entonces, sí es importante, no es cuestión de ya escogí esa revista, tiene el factor de impacto al cual estoy aspirando y de pronto me choco, no, esa revista solo admite artículos en inglés y pues yo tengo mi artículo en español. Claro, uno podría tener la opción de traducir el artículo, ¿no? Pero si uno no se siente cómodo y prefiere mantenerlo en español, pues sí, hay opciones, ¿no? En los buscadores al momento de escoger la revista, pues hay que ver también la, la característica de en qué idioma se publica, ¿no? Entonces, es importante tenerlo en cuenta. Otro aspecto a tener en cuenta al momento de seleccionar la revista, obviamente, también es el costo de publicación, ¿no? Especialmente si estamos apuntando a una revista Open Access, ¿no? Las revistas Open Access se llaman así porque los artículos están abiertos, ¿no? Al público, cualquiera puede acceder al texto completo de los artículos de investigación, lo cual no pasa con revistas que no son Open Access. Las revistas que no son Open Access normalmente ponen a disposición solo el abstract, de tal manera que si uno lee el abstract y le interesa el artículo, tendría que hacer un pago o comprar el artículo o el contenido completo de la publicación, ¿no? Entonces, en cambio, las que son Open Access están abiertas al público.
Obviamente son como dos modelos de negocio, ¿no? En el cual las revistas que no son open access no le cobran al autor, pero le cobran al lector, ¿no? El que lee, el que quiere leer el artículo necesita pagar para tener acceso al artículo completo. Mientras las revistas Open Access es otro modelo de negocio, no le cobran al lector, el contenido está disponible, pero le cobran al autor, ¿no? En ese caso es el autor el que tiene que pagar por publicar en esa revista Open Access. Entonces, analizar el costo es muy importante porque lo que normalmente debería pasar es que si yo como investigador estoy publicando mi artículo y lo quiero publicar en Open Access, pues normalmente mi institución debería ser la que corra con los gastos de poder pagar los costos de publicación en esta revista, ¿no? Pero muchas veces eso no funciona así y muchas veces es el autor quien tiene que pagar, ¿no? Normalmente son las instituciones, pero hay muchas instituciones que no tienen esa política y finalmente es el autor el interesado en pagar para que el artículo sea publicado. Entonces, de acuerdo a esas posibilidades, sabiendo si es mi institución o si soy yo el que tiene que correr con los gastos, pues tengo que también analizar cuál es el costo de publicación. Ahora, ¿por qué escoger publicar en una revista Open Access o publicar en una revista que no sea Open Access? Eso depende mucho y tiene implicancias, sobre todo en cuestiones del factor de impacto, ¿no? El factor de impacto normalmente se mide en función de el número de citaciones. Obviamente, cuando yo publico un artículo, la idea es que mi artículo pueda servir de base para otras publicaciones, para otras investigaciones, ¿no? Entonces, si mi artículo sirve de base para otras investigaciones, obviamente la idea es que me citen, que me referencien, ¿no? En esas nuevas publicaciones, en esas nuevas investigaciones. Entonces, un artículo se considera que tiene más impacto si ha sido citado más veces, ¿no? Entonces, obviamente, para que un artículo sea citado, tiene que tener llegada, tiene que tener alcance, ¿no? Yo voy a citar un artículo si he tenido la oportunidad de leer el artículo, acceder a él y que realmente me sirva de base, ¿no? Entonces, aquellos artículos que están en revistas que no son open access, que no están abiertas al público, obviamente su llegada, digamos, de alguna manera está limitada, ¿no? No todos tienen acceso al texto completo del artículo. Solo aquellos que tienen suscripción, aquellos que han pagado. En cambio, si tu artículo está en una revista open access, pues el alcance es mayor, ¿no? Cualquiera puede llegar a tu artículo y tener acceso de manera libre al texto completo. Entonces, a nivel de alcance, poder publicarlo en una revista open access pudiera ser mejor porque va a tener un mayor alcance. Y si tienes un mayor alcance, podrías tener mayores chances de que tu artículo sea referenciado y citado más veces de las que tuviera si estaría en una revista que no sea Open Access, ¿no? Entonces, por ese lado, algunos autores prefieren publicar en Open Access para que el artículo tenga mayor alcance y mayores chances de ser referenciado o citado. Pero obviamente hay que hacer el balance en que el costo de publicación, ¿no? Las revistas Open Access van a cobrarle al autor por publicar el artículo en esa revista. Entonces, efectivamente, el costo de la publicación es un punto a analizar y es muy importante. Otro aspecto a analizar, pues, es el tiempo de revisión y publicación. Cada revista, dependiendo de si es una revista que sale mensual, bimensual, trimestral, semestral, ¿no? Dependiendo de, digamos, de la frecuencia con la que se publica la revista, va a tener un proceso de revisión, aceptación y publicación de los artículos, ¿no? Algunas revistas te demoran 2, 3 meses para la revisión, luego de la revisión te piden que hagas algunas correcciones, entonces pasan otros 2, 3 meses, recién te lo aceptan y desde que te lo aceptan todavía pasa unos 2, 3 meses hasta que recién se publica. Entonces todo este proceso de revisión y publicación podría demorar entre 6 meses, un año, inclusive en muchos casos más de un año, ¿no? Entonces, también es importante analizar el tiempo de revisión porque muchas veces a nosotros como autores quizá queremos que nuestro artículo sea publicado un poco más rápido, quizá no queremos esperar un año, queremos que la publicación esté a los 6 meses, 8 meses, entonces es importante considerar, ¿no? Ahora, dependiendo de la revista a la que estoy enviando, de repente es una revista muy importante, es una Q1,
y pues al final digo, no, es una revista muy buena, yo quiero que mi artículo se publique ahí y no me importa esperar más de un año para que se publique. Entonces también puede ser, ¿no? Pero efectivamente es importante analizar de acuerdo a las expectativas y las necesidades que tengo, ¿no? Hay muchas instituciones que, digamos, le ponen a los investigadores ciertas metas, ¿no? Entonces te dicen, oye, no, tú, si quieres ser considerado docente investigador, necesitas tener 2 publicaciones anuales. Entonces, tú ahí tienes que ver el tiempo de revisión y publicación para ver si ese tiempo te alcanza para que la publicación esté dentro del año y se cuente como parte de tu contrato o de las metas o de lo que se ha estipulado dentro de tu trabajo como investigador, ¿no? Entonces, por todos esos aspectos, obviamente es importante saber y conocer el tiempo de revisión y publicación de la revista, ¿no? Otro aspecto importante, pues, es, y esto ya es parte un poquito de cuestiones de ética, es el hecho de no enviar el artículo a varias revistas al mismo tiempo. Eso es una falta de ética. La idea es, tu artículo tiene que ser enviado a una sola revista y ya una vez que esa revista te rechace el artículo, tú puedes mejorar, obviamente, tu artículo en función de las observaciones que te han dado los revisores, lo mejoras y lo puedes enviar a otra revista, ¿no? Pero no puedes enviar el artículo a más de una revista al mismo tiempo. Cuando uno envía su artículo a una revista, obviamente el artículo pasa por un proceso de revisión por pares. Lo que hace la revista es, pues, en función de la temática del artículo científico, va a identificar algunos revisores expertos en el tema y es muy probable, ha pasado, he conocido varios casos en las que tú envías, ¿no?, a varias revistas, ¿no?, quizá por desconocimiento, quizá por falta de ética, pero ambas revistas, por ser la temática y por ser, por buscar, digamos, a los revisores expertos en el tema, han llegado al mismo revisor, ¿no? Entonces el revisor haya recibido el mismo artículo, pero de diferentes revistas. Entonces eso ya es una falta de ética y obviamente el revisor lo va a rechazar el artículo, por más bueno que esté el artículo, lo va a rechazar y lo va a rechazar de ambas revistas. Entonces no es recomendable cometer esta falta de ética, ¿no? Hay que mandar el artículo a una sola revista y ya si te rechazan, pues mejoras el artículo y lo envías recién a otra revista, ¿no? Entonces, más o menos esos son los tips, las herramientas y los aspectos a considerar para escoger bien una revista, teniendo en cuenta, pues, que la selección de la revista, como les decía, es un paso importante que va a ayudar a que mi artículo tenga más chances o menos chances de que sea aceptado y publicado en dicha revista. Entonces, a tener en cuenta estos aspectos. Ahora, cuando hablamos de publicación, obviamente, ¿qué es lo que voy a publicar? Voy a publicar un artículo científico y si recién estoy empezando a publicar artículo científico, hay una gran probabilidad de que me rechacen el artículo científico. Y justamente acá con algunos colegas conversábamos, ¿no? Y a todos, cuando hemos iniciado este camino de poder hacer investigación, ciencia y convertirnos en investigadores, creo que a todos nos han rechazado un artículo científico. Entonces, algo que les quiero decir acá es que no debemos sentirnos mal, ¿no? Si nosotros hacemos un artículo científico, lo enviamos para su posible publicación a una revista y después de la revisión por pares nos rechacen, no tenemos por qué sentirnos mal porque a todos nos ha pasado, a todos nos han rechazado un artículo científico. Entonces, es parte del proceso de aprendizaje, ¿correcto? Es parte del proceso de aprendizaje porque cuando te rechazan un artículo, lo que pasa es que los revisores seguramente han detectado diferentes aspectos que no cumplían, ya sea con la temática de la revista, ya sea con el formato, quizá con no ha habido una claridad en la metodología o quizá la discusión no estaba sustentada con los resultados. Hay una serie de factores, pero lo más importante es que estos revisores te rechazan el artículo, pero te dan las observaciones, te dicen por qué te están rechazando el artículo. Entonces, tú en base a esas observaciones, tú puedes mejorar tu artículo científico, puedes aprender qué es lo que realmente esperan los revisores para que de esa manera tus próximos artículos, digamos, puedan estar mejor, sean mejor redactados y puedan incrementar sus chances
de aceptación y publicación. Entonces, nosotros teniendo en cuenta todo ese aspecto, ese camino, y que nosotros también hemos pasado por ese camino, a nosotros también nos han rechazado nuestros artículos científicos, pues hemos lanzado este curso de redacción de artículos científicos para poder, digamos, brindar, compartir con ustedes las mejores prácticas, algunos tips, herramientas que nos puedan ayudar a maximizar las chances de que nuestro artículo científico sea aceptado y publicado. Este curso va a ser en 3 sesiones, cada sesión de 2 horas. Empezamos el próximo sábado, el 31 de octubre, 7 y 14 de noviembre, en este mismo horario, 4 de la tarde para zona horaria de Lima, Perú, GMT-5. La plataforma que usamos es Google Meet. Para mayor información tenemos este link donde está todo el detalle del temario, el instructor del curso, los costos, y pues para las inscripciones tenemos este otro link. Finalmente, les quiero invitar a que nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales, ya sea en Facebook, en Instagram, en Twitter y en LinkedIn, ¿no? Ahí vamos compartiendo no solo información de BitClass como la que hemos tenido el día de hoy o de cursos, sino también de algunos tips, recomendaciones que van a servir en este proceso de poder realizar nuestro trabajo de investigadores, ¿no? Entonces, de esta manera les agradezco una vez más por su tiempo, por su interés en esta temática sobre las estrategias para la elección de revistas donde publicar, y más bien si tuviesen alguna pregunta estoy a vuestra disposición. Muy bien, muchas gracias, doctora David, por la excelentísima exposición sobre estrategias para la elección de la revista donde publicar. En nuestras redes sociales nos están haciendo unas cuantas preguntas, se la voy a leer. La primera pregunta es, ¿cómo sé que es una revista de buen nivel, doctora David? Ok, efectivamente, ¿no? Para saber la revista de buen nivel, tenemos las opciones de Simago, ¿no? Simago, que es Simago Journal Ranking, ¿no? Entonces es un ranking de revistas. Entonces, por un lado, podría yo buscar la revista, ¿no? Y fijarme en qué cuartil, ¿no? El cuartil es importante. Entonces, obviamente, en este ranking, los primeros que aparecen es Q1, entonces, obviamente, es el primer cuartil, es el grupo de los mejores rankeados, entonces es una revista de alto impacto. Pero, ¿qué pasa si yo quiero buscar una revista en específico, ¿no? Entonces, podríamos ver, digamos, acá, Journal of Physical Therapy Science, ¿no? Esta revista me la ha recomendado la plataforma Game, digamos, y yo quiero saber si esta revista es de buen impacto, de qué factor de impacto tendrá. Entonces vengo a Simago, coloco el nombre de la revista y lo busco, ¿no? Estoy buscando, la he encontrado acá, Journal of Physical Therapy Science, entro a la revista, ¿no? Y acá me sale las estadísticas de la revista, ¿no? Entonces, es una revista que está siendo evaluada desde 1999, ¿no? Y la última evaluación obviamente ha sido hasta el 2019. La evaluación del 2020 seguramente saldrá el próximo año. Entonces, en 1999 era un Q3, acá está, ¿no? Naranjita Q3, para el año 2000 ha bajado y ha sido Q4, ¿no? 2001, 2002, 2003. Para el 2004 ha sido Q3 de nuevo, para el 2005 ha bajado a Q4, luego Q3, luego Q4, luego Q3 por varios años. En el 2015 ha subido a Q2, ¿no? Amarillito Q2. Y finalmente el 2019 de Q2 ha pasado nuevamente a Q3, ¿no? Entonces, actualmente la revista Journal of Physical Therapy Science es un Q3, ¿no? Entonces, de esa manera yo ya podría saber, digamos, cuál es el nivel de esta revista, ¿no? Ahora, cuando hablamos de revistas, algo es importante, ¿no? Porque estábamos hablando de revistas que estén indizadas y revistas que no estén indizadas. Entonces,
Ya si yo encuentro una revista que no esté indizada, entonces digamos que ese no es un buen indicador, ¿no? A no ser que esté en el proceso de indización y que muy pronto vaya a ingresar a una base de datos como Scopus, por ejemplo. Pero ya, si yo estoy considerando una revista que sí está indizada, en este caso en Scopus, por ejemplo, que es una de las bases de datos reconocidas a nivel internacional, entonces, desde que ya esté en Scopus, yo podría decir, ah, sí, es una revista, digamos, con cierto nivel, ¿no? Si lo comparamos con aquellas revistas que no están indizadas. Entonces, ya si luego de saber que mi revista está indizada y que por eso ya tiene cierto nivel, y quiero saber entre todas las revistas que están indizadas cuál es el nivel que tiene, entonces ya me empiezo a preguntar cuál es el cuartil, ¿no? Entonces, y en función de eso, Simago, que elabora un ranking de revistas, pues me dice cuál es el cuartil, ¿correcto? Me dice cuál es el cuartil. Ahora, obviamente no solo Simago elabora el ranking y mide factor de impacto, sino como hemos visto, también Scopus, ¿no? Entonces, la misma revista que hemos visto, que acá para Simago es un Q3, ¿no? Ha estado entre Q2 a los años anteriores y ahora el 2019 ha estado en Q3. Esa misma revista la vamos a buscar en Scopus, ¿no? En Scopus entramos, buscamos fuentes y ponemos el título de la revista que queremos. Perfecto, la he encontrado, está acá, ingresamos y tiene un site score de 2.0, ¿no? ¿Se acuerdan? Plus One era una revista Q1 y estaba por encima de 5. Esta revista en Simago es Q3 y en Scopus tiene un site score de 2.0, ¿correcto? Tiene un score de 2.0. Acá inclusive podemos ver el ranking, ¿no? de ese site score. Y ojo que ese site score es del 2016. Ojo que es del 2016. Y ojo, algo importante, aprovechando que estamos acá, ¿no? Dice que este Journal of Physical Therapy Science, ha estado en Scopus, pero miren, ojo acá, Scopus Coverage, ¿no? De 1995 al 2018. Eso quiere decir que actualmente no está, o sea, 2019 ya no ha estado en Scopus y 2020 tampoco, ahí dice discontinue, ¿no? Ya no está más en Scopus. Entonces, que una revista entre y salga a Scopus depende pues de diferentes aspectos, ¿no? Entonces, pero ese es otro aspecto importante a mirar, ¿no? Lo encuentro en Scopus, pero no solo es encontrarlo en Scopus, sino saber si está cubierto hasta la actualidad o de repente ya está descontinuado, ¿no? Entonces, la última evaluación ha sido en el 2016 y tenía 2.0, ¿no? Entonces, de esa manera uno podría saber si cuál es el nivel, digamos, o cuál es el factor de impacto de una revista. No sé si hay otra consulta. Muy bien. Sí, doctor, tenemos otra pregunta y es la siguiente. ¿Cuál sería el costo aproximado para publicar un artículo? Ok, Doctora. sobre costos es muy variado, ¿no? Dependiendo mucho de la revista y también mucho depende del cuartil en la que esté, ¿no? Si estamos hablando de costos, estamos hablando pues de que son revistas open access, entonces le van a cobrar al autor, no le cobran al lector, le cobran al autor. Entonces, si estamos hablando de revistas Q4, por ejemplo, ¿no? Del último cuartil en el ranking, pero que son indizadas, por lo tanto, de alguna manera tienen un nivel, ¿no? A diferencia de los que no están indizados, pues podemos encontrar revistas pues de 400, 500 hasta $600, ¿no? Por el costo de publicación. Ya si hablamos de revistas Q1, que son Open Access y que son Q1, pues podemos estar hablando de por encima de los $1,500 y $2,000 el costo de publicación. Entonces, nuevamente, ¿no? Eso depende de cada revista y sobre todo depende de el cuartil en la que está la revista, ¿no? Ahora, mientras mayor cuartil sea, los costos efectivamente van incrementándose, ¿no? Entonces, hay revistas, por ejemplo, que ya están varios años en Scopus y cuando entraron a Scopus, obviamente entraron e ingresaron, estarían en el Q4, cobraban $400, al pasar los años ha ido pasando a Q3 y ahora que está en Q3 ya no cobra $400, ahora cobra $600 y así, ¿no? Entonces, y si la revista va subiendo, escalando posiciones, pasará a Q2, ya cobrará 800, qué sé yo, entonces
mientras la revista vaya escalando posiciones, también el costo por publicación va a ir incrementándose, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. ¿Por qué considera más conveniente publicar en Scopus, doctora Vic? Ok, efectivamente, antes, ¿no? Antes, uno podía decir, yo tengo un artículo publicado, ¿correcto? Y publicar un artículo en una revista era, pues, era bien visto, era muy considerado. Entonces, hoy sí tú publicas tus artículos en revistas, ¿no? Pero la publicación, digamos, se ha manejado también como un mercado, ¿no? Donde el mercado varía en función de la oferta y la demanda, y en ese sentido, pues, llegado un momento en que habían pocas revistas y eran revistas muy buenas, en las cuales uno puede decir, yo estoy publicando en una revista y era bueno, ¿no? Se te veía bien, era muy bueno publicar en revistas, y había muchos investigadores que querían publicar y habían pocas revistas. Entonces, en función de la oferta y la demanda, empiezan y nacen más revistas, ¿no? Oye, tú quieres publicar, las revistas que hay actualmente te rechazan tu artículo, ven, publica conmigo, he sacado una nueva revista y yo te voy a aceptar el artículo. Entonces, como todo se mueve en función de la oferta y la demanda, había varios investigadores que querían publicar, entonces empezaron a crear más revistas. Entonces, cuando se empiezan a crear más revistas, pues claro, uno dice, oye, ya no solo importa si tú has publicado tu artículo en una revista, sino también es importante saber en qué revista, ¿no? Porque al momento de que se crean más revistas, se crean revistas, digamos, que no son tan buenas, entre comillas, y que se les conoce como revistas depredadoras, ¿no? Entonces, ya no era importante solo decir, yo he publicado, sino saber dónde, ¿no? Entonces, con el incremento del número de revistas, saber e identificar qué revistas son buenas o qué revistas no son tan buenas o son depredadoras, se hace complicado. Entonces nace el tema de la indización. Entonces ya no es el tema ya de solo publicar el artículo, sino de que tu artículo sea indizado, ¿no? Ya, yo he publicado un artículo y mi artículo es indizado. Entonces pasamos a un siguiente nivel, ¿no? Entonces ya el hecho de que tu artículo sea publicado no era suficiente, sino tu artículo tenía que ser publicado e indizado. Entonces ya era un siguiente nivel. Pero de la misma manera, todo se mueve en función de la oferta y la demanda. Más gente quiere publicar sus artículos y que sean indizados. El tema de indizado, como lo mencionábamos, era que existe una base de datos, ¿no? Ya que hay varias revistas, entre ellas buenas, depredadoras y más. Entonces se crea una base de datos, y a mi base de datos yo voy a ingresar solo aquellas revistas que tienen buena reputación, y voy a excluir a las revistas de reputación depredadora, ¿no? Entonces, el hecho que sea indizado quiere decir que la revista está incluida en esta base de datos, por ende tu artículo está incluido en esa base de datos. Entonces, estamos en ese nivel en que dices, oye, mi artículo es publicado y es indizado. Entonces, es indizado quiere decir que está en una base de datos en la cual se supone que han incluido a las revistas de buena reputación y han excluido a las revistas depredadoras. Pero como todo se mueve en función de la oferta y la demanda, pues hay una base de datos, todo el mundo quiere que su artículo ingrese, sea indizado, o sea, ingrese a esa base de datos, y como la base de datos se restringe de alguna manera, se crean nuevas bases de datos y te dicen, no, oye, ¿quieres que tu artículo sea indizado? Pues ven, yo te voy a indizar en mi base de datos, ya que esa base de datos no te indiza, yo te voy a indizar en mi base de datos, y después tú vas a poder decir que tu artículo también esté indizado. Entonces se crean varias bases de datos. Entonces viene la etapa de que ya no es suficiente decir, he publicado mi artículo y está indizado, sino estamos en la etapa de decir, está indizado y dónde está indizado. Entonces, como se crean varias bases de datos, es importante saber dónde está indizado, en qué base de datos está indizado, para saber si efectivamente tu artículo, digamos, tiene cierta reputación, cierta calidad, ¿no? Entonces, de las diferentes bases de datos que se tienen a nivel mundial, pues las más reconocidas son Scopus y Web of Science, ¿no? Porque tienen un proceso riguroso al momento de seleccionar las revistas, ¿no? Para que tu revista, la revista ingrese a una base de datos, obviamente tiene que tener un proceso de selección en el que le evalúan a la revista el proceso por el cual hace la revisión por pares, digamos, el periodo de publicación,
si ese proceso de revisión por pares, digamos, cumple ciertos estándares, etcétera, ¿no? Entonces, una vez que cumple todo eso, logra ingresar a la base de datos y se indiza, ¿no? Entonces, Scopus, ¿por qué decir que Scopus es bueno? Es porque a nivel internacional, digamos, tanto Scopus o Web of Science han demostrado, digamos, ser las bases de datos, digamos, más rigurosas al momento de seleccionar a las revistas y evaluarlas para que sean indizadas, ¿no? Para incluirlas. Entonces, dado ese contexto, pues uno puede decir, ah, sí, mi artículo está publicado, está indizado en Scopus o en Web of Science y es bien visto, ¿no? Ahora hay otras bases de datos también que son buenas, ¿no? Estamos hablando de Cielo, por ejemplo, que digamos que a nivel internacional todavía no está tomando fuerza, pero digamos a nivel de la región sí, ¿no? Entonces también es interesante. Entonces, digamos que ahora viene la reputación de estas bases de datos que también está en juego. Entonces, por el momento, a nivel internacional, las dos más reconocidas son Web of Science y Scopus, ¿no? Entonces, que tu artículo esté publicado e indizado en una de estas bases de datos estaría bien. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué es una revista depredadora? ¿Se debe publicar en ellas? ¿Es válido, doctor Avid? Ok, esta es una pregunta interesante porque justamente estábamos hablando de revistas depredadoras, ¿no? Y estas revistas depredadoras, como les comentaba, nacen por la oferta y la demanda, ¿no? Cada vez hay más personas que quieren publicar, investigadores que necesitan publicar. Acá en el Perú, por ejemplo, la nueva ley universitaria les dice a los profesores, oye, los docentes universitarios necesitan publicar, se va a evaluar, hay bonos para docentes investigadores y etcétera, ¿no? Entonces, hay una necesidad de las personas, de los que nos dedicamos a investigación, por publicar. Entonces, han visto, ¿no? Hay grupos de personas que han visto esta necesidad y han creado revistas, ¿no? Para que estas personas puedan publicar sus artículos, pero no cumplen, digamos, con los estándares y los procesos de revisión por pares, ¿no? Entonces, si tú publicas en una revista que no cumple un verdadero proceso de revisión por pares, pues es como que si tu artículo no haya pasado revisión y tú hubieses podido publicar, digamos, lo que tú quisieras, ¿no? Y eso no es correcto. La idea es que lo que se publique en las revistas haya pasado por una revisión por pares, que los revisores hayan sido expertos y de alguna manera que den la validez a lo que tú estás publicando es científicamente correcto, ¿no? Tiene una rigurosidad científica. Entonces, estas revistas depredadoras lo que hacen es simplemente buscan, se enfocan en captar digamos, a los investigadores que están, entre comillas, con cierta desesperación por publicar. Normalmente son open access, entonces le cobran al autor, no hacen un buen proceso de revisión por pares y publican tu artículo en la revista, ¿no? Entonces, uno puede identificar este tipo de revistas porque quizá el proceso de revisión es muy rápido. No sé, yo he conocido experiencias en las que envías el artículo y a los 3, 4, máximo 5 días ya tienes la respuesta de que te lo han aceptado y te cobran, ¿no? Te dicen ya $400 para que sea publicado, ya te lo hemos aceptado. Entonces, si hay cierta desesperación por publicar, pues uno paga y se hace que el artículo se publique en esta revista, ¿no? Entonces, obviamente no es bueno publicar en estas revistas depredadoras porque no cumplen ese proceso riguroso de revisión por pares y normalmente estas revistas depredadoras no están indizadas o si están indizadas pueda que estén en bases de datos quizá de un muy buen prestigio. Entonces, siempre es bueno cuidarse de estas revistas depredadoras, ¿no? Que sobre todo no cumplen con el debido proceso de revisión por pares. Estupendo. Hay otra pregunta más. A ver, la pregunta es, ¿me podría decir sobre Alicia, por favor? Alicia es un repositorio, ¿no? Digamos un repositorio nacional gestionado por CONCITEC, nuestro Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Entonces, es un repositorio que de alguna manera junta, digamos, los repositorios de las universidades, ¿no?
Entonces, sí, hoy en día por reglamento, digamos, las universidades tienen sus propios repositorios donde suben, ¿no? Publicaciones, digamos, que puedan haber, que se han podido dar dentro del marco de la universidad y que no se han publicado en una revista, ¿no? Pero que se han desarrollado dentro de la universidad, lo suben a su repositorio y pues Alicia la idea es de que recolecta todo ese repositorio proveniente de los repositorios de las universidades y lo conmemora, digamos, lo conglomera en un solo lugar, ¿no? Y eso sería Alicia, es el repositorio Alicia, ¿no? Muy bien, siguiente pregunta. Nuestros amigos de las redes sociales están preguntando y dicen, necesito conocer el factor de impacto de una revista. Doctora V. Claro, el factor de impacto es importante, como lo hemos mencionado, es importante conocerlo. ¿Por qué? Porque me va a ayudar a seleccionar bien la revista, sobre todo cuando yo estoy aspirando a publicar y necesito, digamos, quiero identificar cuáles son mis aspiraciones, ¿no? Entonces, el factor de impacto lo que me ayuda es saber cómo está rankeada la revista, ¿sí? ¿Cómo está rankeada la revista? Mientras más factor de impacto, obviamente está rankeado o más arriba, pertenece al primer cuartil y vamos bajando, ¿no? Segundo cuartil, Q3 y el último cuartil que es Q4. Entonces, conocer el factor de impacto de la revista me va a permitir decidir si la revista que estoy escogiendo está acorde con mis aspiraciones, ¿no? Entonces, las aspiraciones de uno tiene que ser consciente, ¿no? Conocer el trabajo que tiene, consciente de la experiencia que uno tiene como investigador y decir, oye, con este artículo que he trabajado, con esta mi investigación, aspiro a publicar en una revista Q1. Entonces, al momento de seleccionar la revista, yo necesito conocer su factor de impacto para saber si efectivamente esa revista pertenece a Q1. O de repente recién estoy empezando, ¿no? Es mi primera publicación, recién estoy empezando como investigador, quiero publicar, entonces quizá aspirar a publicar en una revista Q1 quizá no sea lo más recomendado, como es mi primera publicación, quizá no podría aspirar a Q1, quizá aspiro un poquito menos, Q2, Q3, ¿no? Entonces, es importante conocer el factor de impacto de la revista porque tiene que hacer match con mi aspiración, ¿no? De repente yo sé que recién estoy empezando, no tengo mucha experiencia, entonces voy a aspirar a un Q2, Q3 y de pronto escojo una revista que es Q1. Entonces ahí no hay un match, ¿no? Entonces, por ese lado es importante conocer el factor de impacto de la revista que estoy escogiendo para que haya un match, ¿no? Haya un equivalente entre el impacto de la revista y la aspiración que yo estoy teniendo de querer publicar en una Q1, en una Q2, o si recién estoy empezando, de repente solo aspiro a publicar en una Q3 o Q4. Entonces, para que haya el match entre lo que yo estoy aspirando, es necesario conocer el factor de impacto de la revista. Muy bien, muchas gracias, doctor. Gracias a nuestros oyentes por las preguntas. Bueno, queremos agradecerles a todos ustedes por su atención. Pueden seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. Y esperamos que este evento haya sido de su agrado. Doctor, le cedo la palabra. Bueno, muchísimas gracias igualmente a todos ustedes por el interés en la temática, por el interés en la investigación. Es importante que nosotros podamos seguir cultivando la investigación, la actividad científica. Son las actividades que van a llevar a un país hacia su desarrollo. Muchísimas gracias por su interés, por su tiempo, por las preguntas. Una vez más, los invitamos a que nos sigan por las redes sociales y pues también invitarlos a este curso de redacción de artículos científicos. Y bueno, sigamos en contacto ahí en nuestras redes, podrán seguir y ver, digamos, estar al día con algunos tips, consejos sobre diferentes estrategias para publicar, para seleccionar la revista, para diagramar las figuras, elaborar las tablas, etcétera, que tienen que ver y que son importantes al momento de preparar nuestros artículos científicos. Que tengan muy buenas tardes, noches, un bonito fin de semana y síganos en nuestras redes.